Bueno, vamos a ver un poquito lo que son los géneros del yo, porque como que necesitamos un poco esa definición y vamos a analizar algunos aspectos teóricos, algunos conceptos teóricos que he extraído de distintos autores y lo he tratado de resumir acá en este PowerPoint. Bueno, nosotros vamos a hacer primero una definición. Esta definición muy básica, sacada de un sitio de internet, de un sitio así muy básico, muy general, califica a los géneros del yo como la autoficción, ¿no? Con los textos vinculados a la autoficción. ¿Qué quiere decir autoficción? Es un relato que se presenta como novela, es decir, se presenta como si fuera una ficción, o directamente no tiene ninguna determinación genérica que la caracterice, como por ejemplo decir autobiografía o mis memorias, etc. Nunca como autobiografía o memorias, dice, se caracteriza por tener una apariencia autobiográfica, ratificada por una identidad nominal de autor, narrador y personaje, ¿no? Entonces, considerando esto, deberíamos pensar que los géneros del yo son efectivamente ficción, ¿no? Y acá fíjense que ya estamos hablando de narrador y personaje, aunque esté identificado ese narrador o esos personajes con el autor de carne y hueso, ¿no? Entonces vamos a pensar estos géneros del yo desde este lugar. Bueno, continuamos. Eh, para esta clase y para este tema en particular, yo he tomado como bibliografía central el texto de Beatriz Sarlo, eh, para que les he pasado a ustedes a través del grupo. Este texto de Beatriz Sarlo habla de lo que sería el pasado y la memoria. Tiene un sentido mucho más filosófico, pero tiene esta parte muy importante en la que habla sobre las vistas del pasado, ¿no? El concepto de las vistas del pasado, Sarlo lo trae a colación de Van Benist y dice que las vistas del pasado son construcciones. Bueno, acá hay una diferenciación muy importante, ¿no? Y acá quizá lo filosófico nos ayude un poco, especialmente con respecto a lo que tiene que ver con lo que es el platonismo y el neoplatonismo y bueno, las teorías que vienen a través del posmodernismo, a las que Beatriz Sarlo adhiere, ¿no? O sea, primero considerando esta idea de que las vistas del pasado son construcciones, nos hace pensar inmediatamente que todo es lenguaje. Entonces acá vamos a hablar sobre teorías postmodernas que consideran que todo es lenguaje y que todo se construye a través del lenguaje, ¿no? Precisamente porque el tiempo es pasado, es ineliminable, o sea, no se puede eliminar, es un perseguidor que esclaviza o libera. Su irrupción en el presente es comprensible en la medida en que se lo organice mediante los procedimientos de la narración. Esto es muy importante porque Beatriz Sarlo dice que el pasado solo se puede traer a colación a través de la narración. Y pensemos que sí puede ser un poco cierto, pero bueno, algunos autores modernos nos van a poner un poco en duda y nos van a dar un poquito de problemas para seguir esta idea, ¿no? De que todo lo que se recuerda se narra. Eh, de hecho, justamente ayer estaba leyendo un ejemplo muy claro de eso, que es un fragmento de un libro que vamos a leer nosotros, que se llama La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, en el cual el narrador narra en futuro un evento del pasado, ¿no? Piénsenlo y bueno, si quieren ya les voy tirando ahí algunas ideas para que vayan abordando los libros, ¿no? Eh, sí se organiza el pasado mediante los procedimientos de la narración y también de una ideología que ponga de manifiesto un continuum significativo e interpretable de tiempo. O sea, tenemos que tener una idea que nos haga pensar que hay una continuidad en ese tiempo y que esa continuidad es significativa, ¿tá? Que se puede interpretar. Bueno, esas son ideas de Beatriz Sarlo. Ella habla de sujeto y experiencia. ¿Por qué? Porque en todas las narraciones del pasado, en todas las vistas del pasado que ella nombra, aparece en el sujeto vinculado a la experiencia y de qué manera se elige, perdón, y qué manera se elige para narrar esa experiencia, ¿no? Acá Beatriz Sarlo hace algunas preguntas. Dice, ¿qué relato está en condiciones de evadir la contradicción entre la fijeza de la puesta en discurso y la movilidad de lo vivido?
Bueno, acá todos sabemos que lo que nosotros vivimos, nuestras experiencias, tienen una dinámica que cuando nosotros las narramos se fijan. ¿M? Si no, pensemos en escribir nuestra, no sé, algún recuerdo nuestro y cuando nosotros lo escribamos vamos a fijarlo, ¿no? Entonces, ¿hay algún relato que esté en condiciones de superar esa contradicción entre lo fijo de la puesta en discurso y lo móvil del recuerdo? Bueno, es posible recordar una experiencia o lo que se recuerda es solo el recuerdo previamente puesto en discurso. Ahí habla Beatriz Arlo de una sucesión de relatos, ¿no? Es muy interesante y muy linda esta idea, ¿no? Pensar que una experiencia no puede ser relatada, pero acá y también seguimos con esta idea esto del platonismo, de que la realidad no se puede conocer, no nos podemos acercar a la realidad efectivamente, ¿no? Sino a través del discurso, o sea, poniendo ese recuerdo en discurso y crear una sucesión de relatos, ¿no? Bueno, para narrar la experiencia hay que tener en cuenta que la experiencia está unida al cuerpo y a la voz. Y acá, bueno, acá vamos a hacer un gran paréntesis porque justamente ha pasado el 24 de marzo, lamentablemente en esta situación hemos pasado un 24 de marzo en el que no hemos podido recordar a los cuerpos y las voces que vivieron esa experiencia terrible de la dictadura militar, ¿no? Entonces, acá Beatriz Arlo también habla sobre eso, ¿no? Habla sobre el holocausto, habla sobre la experiencia de la guerra, sobre la experiencia de la tortura. La experiencia está muy unida al cuerpo y a la voz, y lo que dice Beatriz Arlo es que el cuerpo y la voz pueden aparecer en el discurso, se pueden poner en el discurso. Bueno, para narrar la experiencia tiene que haber una presencia real del sujeto en la escena del pasado. O sea, se lo tiene que poner al sujeto en esa escena del pasado, porque dice ella, no hay testimonio sin experiencia. La narración, entonces, funda una especie de temporalidad, que en cada repetición y en cada variante volvería a actualizarse. O sea, no solo en la repetición narrada, sino en la repetición leída. Cada vez que alguien lee esa narración, va fundando de nuevo esa temporalidad, ¿no? Se actualiza esa temporalidad, ese momento, esa experiencia, con ese testimonio de esa presencia de un sujeto en el pasado, unida a su cuerpo y a su voz, es todo discurso, ¿no? Y se actualiza en cada lectura. Es interesante, ¿no? Esta frase de Walter Benjamin también la rescata Beatriz Arlo y dice: lo que 10 años después se vertió en el caudal de los libros de guerra era una cosa muy distinta a la experiencia que pasa de boca a boca. En esto Walter Benjamin se refería a la Primera Guerra Mundial y a lo que luego se puso, ¿no? como narraciones testimoniales en los libros de la guerra. Y bueno, acá Benjamin plantea una relación que es inseparable entre experiencia y relato, ¿no? Pero también que lo que llamamos experiencia es lo que podemos poner en relato, no es la experiencia en sí. Algo vivido que no solo se padece, sino que se transmite. La víctima se convierte en testigo. O sea, miren esto, qué interesante, ¿no? Yo tengo una experiencia traumática, la tengo que narrar, y para eso tengo que ser testigo de mi propia experiencia. Ponerme yo, sujeto en el pasado, mirarme en el pasado, unido a mi cuerpo de ese momento y a mi voz de ese momento, para ser testigo de esa experiencia. Es hermosa la idea, ¿verdad? Bueno, Walter Benjamin señala que hay una disolución de la experiencia, o sea que en el relato se disuelve, es decir, del relato que ha perdido la verdad presencial, antes anclada en el cuerpo y la voz. Efectivamente, cuando nosotros relatamos, la experiencia y el relato se disuelven. Esto es una crítica de Walter Benjamin al positivismo histórico, que reificaría, dice, o sea, que cosificaría aquello que en el pasado fue una experiencia, y que al convertirlo en un hecho narrado, anula su relación con lo subjetivo. Pensemos, bueno, no sé, en algún relato testimonial, seguramente todos han leído el diario de Ana Frank,
o pueden haber leído el relato de un náufrago de García Márquez. Bueno, ¿cómo la subjetividad aparece en el relato? ¿Está puesta la subjetividad en el relato? Bueno, esa es una linda pregunta para hacernos a lo largo de las lecturas que vamos a llevar a cabo, ¿no? El relato, dice Walter Benjamin, es un resto objetivo de temporalidad y subjetividad inertes. Esta frase me parece genial, me parece muy ilustrativa, muy elocuente, porque dice que el relato es un resto. Y hablando del resto acá, hablamos del resto como si fuera los restos de un cuerpo, ¿no? O sea, los restos de algo, los restos objetivos, dice, de tiempo y de subjetividad, que están muertos, ¿no? Entonces, acá Walter Benjamin plantea la historia como memoria de la historia. O sea, la historia no sería la historia, o sea, la historiografía, por ejemplo, sino que sería la memoria de esa historia real. Hablemos de autobiografía y ficción. Les rescato algunos conceptos que aparecen en el libro de Sarlo. Uno de ellos es el de Paul de Man, que dice que no puede haber equivalencias entre el yo de un relato, su autor y la experiencia vivida. O sea, no hay equivalencia entre el yo de un relato y su autor para la experiencia vivida, ¿no? Las llamadas autobiografías serían indistinguibles de la ficción en primera persona, una vez que se acepte que es imposible establecer un pacto referencial, directo y real, que no sea ilusorio. En la ficción en tercera persona, todo lo que una autobiografía puede mostrar es la estructura especular en la que alguien que dice llamarse yo se toma por objeto. Ese yo textual pone en escena a un yo ausente y cubre su rostro con una máscara. Y acá aparece, bueno, el concepto este que a algunos les está trayendo problemas, que es el concepto de la máscara, ¿no? El sujeto que habla es una máscara o una firma. Esto Beatriz Sarlo, para terminar, Beatriz Sarlo nos pone esta idea de que el sujeto que habla en una autoficción, en una narración testimonial, es una máscara o una firma. Acá cuando dice firma se refiere justamente al nombre, ¿no? A poner el nombre a algo. Y a la idea de máscara esta que ella extrae de Paul de Man y de otros autores, ¿no? Porque no es el único. Bueno, ya vamos a ver que en nuestros autores, en los autores que nosotros vamos a tomar, aparece la idea de la máscara, especialmente por ejemplo, en las cartas de Emma Reyes, muy elaborada, muy bien elaborada la máscara en Clarice Lispector, La hora de la estrella. Y bueno, vamos a ver otros, no solo autobiografía, ¿no? Vamos a tratar de leer también la autobiografía de Pablo Neruda, que se llama para nacer en nacido, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, vamos a ver un montón de textos que refieren al yo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es un relato testimonial ni es una autobiografía, es una novela, pero la muerte de Artemio Cruz también tiene el yo muy presente. Así que bueno, espero que les haya servido. He tratado de hacerlo lo más sintético posible. En las clases quizá hubiera sido un poco más productivo y con las lecturas hechas también. Así que bueno, voy a tratar de ir digitalizando material para que ustedes lo tengan a disposición, ¿eh? Entonces bueno, un saludo grande, que estén bien.